Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Mi nombre es Selvio, soy un residente de anestesia de la Universidad de Ohio State de Estados Unidos. Anteriormente hice un fellow de neuroanestesia y quería agradecer al doctor Duarte por la invitación. Yo conozco al doctor Duarte desde hace 4 o 5 años cuando vino a hacer una rotación al departamento de anestesia, al departamento de investigación en Ohio State. Así que muchas gracias. Y el tema del cual voy a hablar hoy es el manejo anestésico en la craniotomía del paciente despierto. Y les quería pedir disculpas que la presentación está en inglés, pero vamos a ir hablando sobre el transcurso de la diapositiva. Y básicamente la definición se define como todo procedimiento neuroquirúrgico en el cual el paciente permanezca despierto durante la totalidad del procedimiento o durante el testeo funcional y el examen clínico en la cirugía. Y yendo un poco de historia, los primeros reportes clínicos que se han dado de craniotomía de pacientes despiertos son del 1886, con uso de morfina y cloroformo. En 1954 empezaron a combinar anestesia regional, o scalp block y alguna que otra droga anestésica para mantener al paciente confortable. En 1960, con la aparición de la neuroleptoanestesia, analgesia y los antipsicóticos, aparecieron más casos. Y en el 1992, cuando realmente la craniotomía paciente despierto empieza a ser más frecuente, ya que el propofol es una droga que ha permitido titular la anestesia y el estado inducido de coma en estos pacientes. Lo que queremos es que transicionen de manera rápida del estado dormido al estado despierto y que tengan la mínima interferencia con el mapeo cortical y con los exámenes neurofisiológicos. Y posteriormente, en el 1996, aparece el remifentanilo, que es una droga que nos ha permitido realizar este procedimiento más frecuente todavía. El remifentanilo tiene unas propiedades farmacológicas especiales, por lo cual se denomina como una soft drug, porque tiene metabolitos inactivos y es una droga de rápido comienzo de acción, lo que se llama rápido onset y offset, lo que nos permite titular muy rápido el plano analgésico, lo cual es ideal para procedimientos como estos. Y posteriormente, en el 1999, con la dexmedetomidina, el Precedex, realmente es la droga preferida para procedimientos como estos porque nos permiten tener al paciente sedado, nos permite que el paciente coopere y tiene mínima depresión respiratoria, que es algo fundamental teniendo en cuenta que el paciente generalmente está con los PINs, no se puede mover, tenemos limitado acceso a la vía aérea y generalmente una depresión respiratoria en procedimientos como estos puede ser catastrófico tanto para lo que es la resección tumoral, como muchas veces puede haber riesgo de hipoxia. Entonces, el plano analgésico es algo que hay que trabajarlo con el equipo y lógicamente con la colaboración del paciente. Entonces, parte del objetivo de la charla, vamos a tratar por qué tenemos que hacer un procedimiento despierto en la craniotomía, por qué no lo podemos hacer dormido. Y este es un paper muy importante en el cual han comparado, más de 500 pacientes han comparado resecciones tumorales en pacientes despiertos y pacientes dormidos, y lo que han visto es que en pacientes despiertos tienen un mejor resultado neurológico y mejor calidad de la resección tumoral, lo que quiere decir que el neurocirujano puede resecar más tumor y preservar más la funcionalidad del paciente, siendo que la mayoría de estos tumores son en zonas elocuentes, o sea, queremos limitar el déficit neurológico después de la cirugía. Entonces, básicamente es por qué tenemos que realizar el procedimiento con el paciente despierto. Y básicamente este es otro, otro estudio científico en el cual podemos ver un paciente con una lesión tumoral en el lóbulo frontal. Podemos ver cómo el área de Broca del lenguaje varía significativamente. Podemos ver los distintos cuadrados que se ven en la figura de abajo a la derecha.
Podemos ver cómo los parámetros anatómicos no son suficientes para el neurocirujano para poder determinar dónde está el área de Broca. Entonces, hay mucha variabilidad de paciente y paciente, y sumado a esto, son pacientes que tienen tumores y hay neuroplasticidad, lo que quiere decir que el tumor va desplazando la zona normal y se puede encontrar muy por fuera de lo que son los parámetros anatómicos. Entonces, el monitoreo y el mapeo cortical y el examen clínico al momento de la resección tumoral es fundamental. Y ahí aparece lo que es el TIVA, la anestesia intravenosa, que es la anestesia ideal para este tipo de pacientes, porque queremos un paciente que tenga no elevar la presión intracraneana como es lo que es fundamental en la neurocirugía, y a su vez queremos que no haya mínima interferencia con los monitoreos neurofisiológicos. Este es otro paper publicado en New England Journal of Medicine, que podemos realizar en un mapeo cortical en la zona de Broca en muchos pacientes, y de vuelta al mismo concepto, podemos ver en la figura A, en rojo, todos los distintos sitios donde pudieron inducir tanto una pausa en el lenguaje del paciente cuando lo estimulaban. También puede haber sido imposibilidad de leer o imposibilidad de nombrar una palabra. Y podemos ver cómo hay una gran variabilidad en la zona de Broca de paciente a paciente, dado a que, como dije anteriormente, los parámetros anatómicos varían de paciente a paciente y la presencia de un tumor empuja las zonas elocuentes hacia un lugar en el cual no es normal que se encuentre. Entonces el cirujano básicamente es muy difícil poder determinar qué es normal y qué es patológico, sin dejar daños y secuelas permanentes en el paciente. Este es otro estudio realizado en 16 pacientes, en los cuales podemos ver las distintas letras que se ven en la pieza anatómica. Podemos ver que solamente el 48% de los pacientes, la zona de Broca se encontraba en la zona clásica. En el otro 50% de los pacientes se encontraba en una zona que era imposible de predecir sin mapeo y estudios funcionales durante el momento de la resección, lo que va de vuelta la importancia de realizar la resección tumoral en pacientes despiertos, en pacientes que tienen tumores en zonas elocuentes, como es la zona del lenguaje. ¿Y cuáles son las indicaciones de la craneotomía de paciente despierto? Bueno, puede ser cirugías de epilepsia, puede ser en tumores, generalmente gliomas, malformaciones arteriovenosas, cirugías estereotácticas, cirugías de Deep Brain Stimulation, como es la cirugía de Parkinson y temblor, en el cual tienen que identificar los núcleos subtalámicos y poner electrodos, y procedimientos neuroendoscópicos. Y lo fundamental para el éxito en este tipo de cirugías es el trabajo en equipo y la preparación preoperatoria. No todos los pacientes pueden ser buen candidatos, los pacientes tienen que poder cooperar. Es fundamental en la evaluación preoperatoria tomarse el tiempo a explicarle al paciente a qué es lo que se va a someter, las distintas etapas de la cirugía, de qué consta la etapa despierta del procedimiento. Generalmente esto disminuye la ansiedad del paciente de manera significativa y favorece realmente los resultados quirúrgicos. El estado cognitivo es fundamental. Lógicamente, pacientes con deterioro cognitivo, Alzheimer, no van a ser candidatos para este tipo de procedimiento. El paciente de vuelta tiene que ser capaz de cooperar, poder leer, poder hablar, poder recitar en medio de la cirugía. Evaluar las enfermedades coexistentes. Pacientes con un EPOC severo probablemente no vayan a ser buenos candidatos. Otra cosa muy importante, si se va a hacer resonancia intraoperatoria, nosotros en el centro donde trabajo hacemos resonancia intraoperatoria, lo que requiere otro nivel de planificación, tener cuidado con las bombas y los elementos electromagnéticos cuando entramos a quirófano.
¿Y qué procedimientos, qué monitoreo vamos a determinar a estos pacientes? Generalmente requieren una línea arterial porque es un procedimiento en el cual uno va a esperar que el paciente probablemente esté hipertenso al principio, hasta que el que empiece a hacer su efecto, probablemente necesitemos un goteo de algún antihipertensivo. Entonces la línea arterial es fundamental y generalmente con dos líneas venosas es suficiente. Nosotros generalmente no utilizamos vías centrales para procedimientos como este. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de la anestesia? Mantener al paciente confortable, una rápida transición del estado dormido a despierto y que haya mínima o no interferencia con el mapeo electrofisiológico, porque lógicamente el cirujano y el neurofisiólogo tienen que poder determinar cuál es el área normal y si tenemos anestesia, si tenemos anestésicos como es el gas o muchas veces el propofol para lo que es cirugía de Parkinson, puede haber interferencia y lógicamente los resultados no van a ser los óptimos para el paciente. De vuelta a la vía aérea, es algo fundamental. El paciente va a estar con el Menfield y va a estar con los pins, con la cabeza semiflexionada. Hay que estar preparado para una desaturación y para hipoxia, tener dispositivos supraglóticos, saber cómo desarmar el Menfield, hablar con el cirujano y tener rápido acceso a la vía aérea es fundamental. De vuelta el monitoreo hemodinámico, hay que esperar, saber que estos pacientes van a estar hipertensos al principio del procedimiento y durante el procedimiento despierto. Una buena analgesia y sedación fundamental. Y de vuelta, el paciente debe ser capaz de cooperar durante el examen neurológico. A veces la resección son procedimientos largos, de horas, y el paciente puede estar muy incómodo. A veces pacientes con problemas cervicales o problemas dorsales y lumbares pueden tener dolor. Y sumado a que el procedimiento se va haciendo eh, puede prolongarse en el tiempo, lógicamente el paciente se va cansando. Las opciones anestésicas que tenemos puede ser una combinación de bloqueo regional. El scalp block es definitivamente una buena opción. En el centro, en muchos centros lo puede hacer el cirujano o también lo puede hacer anestesia. Se puede realizar una sedación consciente, se puede realizar directamente lo que es paciente dormido, paciente despierto, paciente dormido. En estos casos se puede utilizar un dispositivo supraglótico o directamente uno puede realizar una sedación consciente solamente con una cánula nasal. Eso depende del centro y cuán confortable uno se encuentre con la técnica. Vamos a escribir un poco del scalp block. Básicamente puede ser dirigido a los distintos nervios o puede ser circunferencial. Volviendo un poco a los nervios que uno va a bloquear, es el aurículo temporal, es uno de los nervios fundamentales, el cigomático temporal, el supraorbital, el nervio auricular mayor y el nervio occipital mayor. Son generalmente con estos cinco inyecciones, se puede hacer bupivacaína, .5, generalmente suficiente para una resección frontal o temporal. O también se puede hacer una resección, una infiltración circunferencial, que generalmente va a ser suficiente para lo que es un abordaje frontotemporal de los tumores frontotemporales. Con respecto a la sedación y la analgesia, de vuelta, el TIVA tiene muchos beneficios sobre otras técnicas anestésicas, generalmente para limitar el aumento de la presión intracraneana, y a su vez es la técnica ideal para minimizar la interferencia con el monitoreo neurofisiológico intraquirúrgico. Las distintas drogas que podemos combinar, como dijimos anteriormente, el propofol con un rápido comienzo de acción y un rápido despertar. Generalmente no tiene mayores interferencias con
con el monitoreo electrofisiológico, con excepción de la Deep Brain Stimulation y la cirugía de Parkinson, en el cual durante el monitoreo hay que limitar el uso del propofol porque puede tener alguna interferencia. Una de las desventajas, obviamente, es la depresión respiratoria. Hay que titular a estos pacientes de manera muy cuidadosa. El remifentanilo, como dijimos anteriormente, una droga blanda con metabolitos inactivos, eh, con esterasas plasmáticas, con de vuelta rápido comienzo de acción y un rápido despertar del paciente, pero una buena analgesia, pero la represión de depresión respiratoria es de vuelta una de las desventajas del remifentanilo. Y bueno, los neuroleptos, o los agentes neurolépticos muy poco utilizados por el perfil tóxico que tienen dentro de lo que es la prolongación del QT, represión respiratoria. Y una droga muy utilizada, como dijimos anteriormente, la dexmedetomidina y el Precedex, que provee una muy buena analgesia, una muy buena um, um, ansiólisis sería. Y dentro y otro de los gran beneficios, como dijimos anteriormente, es mínima interferencia con el mapeo electrofisiológico. Esto es fundamental de vuelta en el Deep Brain Stimulation, en el cual uno quiere limitar el uso de todo tipo de drogas. El paciente tiene que estar lo más despierto posible, pero si está un poco nervioso, realmente la dexmedetomidina tiene mínima interferencia. Y los efectos secundarios que tiene esta droga hay que estar preparado para la bradicardia y la hipotensión que uno sabe que el paciente lo va a tener. Titular de vuelta la droga con cuidado y tomarse el tiempo para evitar las variaciones hemodinámicas en estos pacientes. La dosis que usamos generalmente de dexmedetomidina, hacemos una dosis de carga, que son 10-20 minutos, de 0,5 a 1 microgramos por kilo, y posteriormente hacemos una infusión de 0,2-0,7 microgramos kilos por hora. El efecto generalmente es en 5 o 10 minutos ya vemos un efecto, y lo cual dura unos 30-60 minutos, algo también a tener en cuenta si el cirujano y el neurofisiólogo y el neurólogo, en caso de que esté en el quirófano, quieren el paciente que esté totalmente despierto, el timing es fundamental cuando vamos a parar los anestésicos. Y este es un caso clínico en el cual hice un par de meses atrás. Una paciente de 46 años con historia de abuso de drogas, dolor crónico lumbar, trastorno bipolar, que se presenta por convulsiones y en el cual se encuentra un tumor frontotemporal en el área del lenguaje. Planeamos un procedimiento, una craneotomía del paciente despierto y lógicamente con la historia de abuso, de abuso de drogas, pacientes muy complicados en el manejo, son pacientes que vienen con buprenorfina y naloxona. Entonces, la entrevista preoperatoria es fundamental porque realmente es más fácil para nosotros, lógicamente, poner a estos pacientes a dormir y realizar la resección quirúrgica, pero lógicamente los resultados posoperatorios en un paciente que tiene un tumor cerca del área del lenguaje pueden ser devastadores. Entonces, realmente requiere un gran esfuerzo por parte del equipo quirúrgico. Em, la evaluación intraoperatoria que se realizó en el momento de la etapa despierta fue la comprensión del lenguaje, generación del lenguaje, repetición, nombramiento de palabras. La técnica que utilizamos fue remifentanilo, 0.03, 0.05 durante todo el procedimiento, excepto en este caso hicimos una resección en MRI, en resonancia. Propofol durante la parte dormida, unos 100 microgramos kilo por minuto, el cual lo pausamos durante el periodo despierto y volvimos a arrancar el Propofol durante la segunda etapa, durante el MRI de vuelta en 150-175 microgramos por kilo. Utilizamos dexmedetomidina 0.7 a 1 microgramo por kilo durante la etapa
de la cirugía. Durante la etapa despierta, lo bajamos, lo titulamos a lo mínimo indispensable para el paciente para mantenerse calmo, punto 2, y la verdad que el paciente cooperó durante la cirugía y estuvo confortable y fue capaz de realizar todas las pruebas neurofisiológicas y los exámenes neurológicos correspondientes. Con respecto al manejo de la vía aérea, de vuelta, es fundamental la cooperación con el neurocirujano, tener a mano distintos dispositivos como son dispositivos supraglóticos. Generalmente en nuestra institución hacemos la parte dormida y despierta con una cánula nasal, que uno puede monitorizar el end-tidal de CO2. Y de vuelta, fundamental estar preparado, tener acceso a la vía aérea y la comunicación con el cirujano en todo momento. Y de vuelta, generalmente hacemos nosotros como una carpa en el cual uno puede ver continuamente la cara del paciente. También es fundamental ver que no tenga secreciones, puede haber broncoaspiración, es fundamental los cuidados para evitar la broncoaspiración. Con respecto al manejo hemodinámico, durante la primera etapa es muy probable ver hipertensión. Es fundamental tener bloqueantes cálcicos, bloqueantes beta blockers y tratar de evitar los nitratos porque pueden aumentar la hipertensión intracraneana. Hay muchos reflejos que han sido descritos en neurocirugía, que todos sabemos, trigémino cardíaco, estar preparado para bradicardia, para hipertensión, taquicardia. Generalmente la dexmedetomidina juega a nuestro favor al darnos una cierta hipotensión. Estos pacientes seguro van a estar hipertensos, independientemente sean o no hipertensos por el estímulo quirúrgico. Entonces, de vuelta, estar preparado, tener una línea arterial fundamental para estas cirugías. Función del lenguaje, más de lo mismo. El área de Broca, esta es una de las imágenes que vimos al principio, cómo los parámetros anatómicos varían de paciente a paciente, y por lo cual es fundamental hacer los exámenes neurológicos y el mapeo neurocortical y utilizar una técnica anestésica con mínimo interferencia. Y esto es un reporte de caso muy, muy interesante, un paciente que hablaba 4 idiomas de manera fluida, en el cual a través de las pruebas neurológicas, básicamente al paciente se lo hacía hablar inglés, se lo hacía hablar en alemán, se lo hacía hablar en italiano, en francés, se le leían cosas en italiano, alemán y francés, y se pudo identificar 4 áreas distintas del lenguaje, y evidentemente es fundamental. Este paciente podría haber necesitado esos 4 idiomas para su trabajo. En lo personal, tuve la oportunidad de hacer un caso de anestesia craneotomía a paciente despierto en un piloto de avión de la Fuerza Armada que era bilingüe y necesitaba ser bilingüe para su trabajo. Entonces tuvimos que hacerlo hablar en inglés, hablar en español, hacerle leer palabras en inglés y en español, porque el área del lenguaje va a variar. Como podemos ver, este paciente era nativo en inglés y tiene 2 áreas de, eh, del lenguaje para el idioma inglés y tiene una para el alemán, para el francés y para el italiano. Lo cual, de vuelta, es muy importante. El lenguaje es algo fundamental para el ser humano y la comunicación. Y las complicaciones preoperatorias, ya terminando, la que más tenemos que tener cuidado es la depresión respiratoria. La gran mayoría de los pacientes que vemos nosotros tienen apnea de sueño. Es fundamental tener de vuelta dispositivos supraglóticos a mano, la comunicación continua con el neurocirujano, prevenir náuseas y vómitos, ser agresivo con el P-on-B, el cuidado de la hipertensión no es buena en la neurocirugía, aumenta la hipertensión intracraneana. Las convulsiones son muy frecuentes en este procedimiento, pueden ser hasta el 30%, generalmente durante la estimulación neurofisiológica. El embolismo venoso es similar a cualquier craneotomía.
el riesgo de fuego. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Lo tenemos al paciente con una cánula nasal. Generalmente lo vamos a tener en probablemente 5 o 6 litros. El neurocirujano está usando el Bobby y el, el electrobisturí. Entonces hay que tener mucho cuidado con el fuego en el quirófano. Con respecto a la epilepsia, a las convulsiones, voy a hablar de esto porque es bastante frecuente. Los tumores frontales, generalmente, son los pacientes que van a tener más riesgo de epilepsia. Pacientes que hayan tenido radiación, pacientes que tengan historia de convulsiones y que estén tomando antiepilépticos. Es fundamental hablar con el cirujano, a ver si este paciente va a necesitar quepra o un tipo de anticonvulsivante profiláctico. Y este es un estudio en el cual evaluaron de manera retrospectiva los riesgos o predictores de convulsiones y pudieron encontrar, los dos que encontraron mayores riesgos fueron el tumor frontal y el uso de dexmedetomidina. Y esto, básicamente, parámetro aparte, la dexmedetomidina no es que es proconvulsivante, sino probablemente hayan usado dexmedetomidina como el único anestésico analgésico durante la cirugía. Nosotros sabemos que si lo combinamos con propofol, el propofol va a elevar lo que es el threshold para tener convulsiones. Entonces, no es que la dexmedetomidina predisponga a tener convulsiones, sino que probablemente en estos pacientes no hayan usado propofol. Eh, es algo a tener en cuenta. Yo creo que el propofol es fundamental en este tipo de cirugías. Te permite transicionar de la etapa de dormida a la etapa despierta de manera más sencilla y cuando el paciente está incómodo moviéndose, la verdad que un bolo de propofol o titular el propofol es excelente, es una excelente opción. ¿Cómo tratamos las convulsiones en el momento de la cirugía? Me ha pasado, fundamental el ABC, asegurar la vía aérea, podemos intubar, poner un dispositivo supraglótico, profundizar el estado anestésico, un bolo de propofol, generalmente 0,5 a 1 miligramo por kilo, alguna benzodiazepina, generalmente tenemos midazolam, 2 miligramos de midazolam, antiepilépticos. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, siempre tener en cuenta que el paciente puede tener un stroke. Generalmente es la irritación quirúrgica y la estimulación neurofisiológica, pero bueno, tener en cuenta que puede haber otras causas. Entonces, por conclusión, la craniotomía paciente despierto es un procedimiento que se hace cada vez más evidente, más frecuente. Requiere un gran trabajo en equipo, requiere un gran conocimiento de la neuroanestesia y es fundamental la colaboración del paciente y la combinación de diferentes drogas, como son el propofol, el remifentanilo, el Precedex y técnicas regionales para tener el mejor resultado intraoperatorio que le va a permitir al paciente tener mejores resultados postoperatorios, postquirúrgicos y, lógicamente, mínima secuela, que es lo que buscamos en estos pacientes. Estas fueron mis referencias y esta es una página llamada la SNAC, para los que estén interesados en neuroanestesia. Tiene unas muy buenas guías para cómo abordar distintos procedimientos neuroquirúrgicos, como es craniotomía paciente despierto, cirugías de columna. Realmente les aconsejo, la gran mayoría de las cosas son gratuitas, les aconsejo que lo usen como referencia. Y les dejo mi email por si tienen alguna pregunta y muchas gracias. Espero que disfruten el congreso.